I had said that evolution is a fact in the same sense as it's a fact that the Earth orbits the Sun. And somebody wrote in about that saying, it isn't a theory the Earth moves around the Sun, it's a fact we can observe. Evolution is not. Now I see why he says that, because you sort of think, well, the Earth's moving around the Sun all the time and therefore you can observe it, whereas you can't actually observe evolution because it happened a long time ago, or mostly it did. But really you can't observe that the Earth moves around the Sun. What you observe is the changing seasons, and you infer that the Earth moves around the Sun because you have an interpretation, you have a theory to account for why you get changing seasons. In the same way, you observe that night follows day and day follows night. You don't actually observe that the Earth is spinning. You have a theory that the Earth is spinning, and it accounts for the facts. And it's just the same way with evolution. It's true that we can't actually observe at least the major features of evolution happening. We can observe very, very recent, very tiny bits of evolution happening. It's true that we can't watch dinosaurs evolving. We can't watch fish emerging from the sea and becoming land animals. We have to make inferences, and we make inferences on the basis of the evidence available, in just the same way as we make inferences about the Earth's orbit by looking at the seasons and the Earth spinning by looking at the day-night cycle. I have likened this to a detective coming on the scene of a crime after the crime's been committed. You can't actually watch the crime being committed, but you can see footprints, you can see fingerprints, you can see all sorts of clues that remain in the room where the murder was committed, and you can put forward a hypothesis as to how the murder happened, and then check the hypothesis against the facts. And to a greater or lesser extent, the detective can come to a firm conclusion about who the murderer was. And it's just the same way with evolution, except that the number of clues that we have after the crime, so to speak, are enormously more, enormously richer than those that any detective normally is privileged to see. Voy a conversar aquí ahora con
Alessandra Lugaro, que es la candidata a la gobernación. ¿Cómo está, Alessandra? ¿Cómo estás, Encantado de tenerla aquí. ¿Todo bien? Hola, Yolanda. Qué bien, saludos. Obviamente, este tema, imagino que Sí. ella va a tener algo que decir, ¿Usted ¿no? se identifica con las posturas de Rasky, que dirige un movimiento grande evangélico por muchos años en Puerto Rico? ¿Qué piensa usted sobre ese movimiento evangélico? Bueno, la realidad es que, primero, yo estoy aquí como candidata a la gobernación y yo creo que en Puerto Rico por mucho tiempo se han utilizado estrategias de índole relacionadas a la religión para atraer electorado. Y eso es una de las cosas que yo no quiero que siga ocurriendo. Yo creo que hay una separación clara en nuestra Constitución entre Iglesia y Estado. Yo estoy aquí para hacer valer esa división entre Iglesia y Estado, que sirve tanto para los religiosos como para el resto del electorado, porque así como se respeta una libertad de culto, ahorita cuando Yolanda hizo alusión a la Constitución de los Estados Unidos, en efecto, la primera enmienda de los Estados Unidos contempla la libertad de culto. Como corolario de ese derecho se establece una división entre Iglesia y Estado. ¿Para qué? Para que el Estado no interfiera en los asuntos de la Iglesia y sus miembros, para que la Iglesia pueda imponer reglas sobre sus miembros, más no sobre el resto de la sociedad. Y de igual manera que el Estado pueda tener un lugar donde todos sean iguales ante el derecho y ante la ley. O sea que no le vamos a ver a usted en un día de clamor a Dios con Rasky tratando de buscar votos entre los feligreses. No, yo de verdad pienso que eso es una falta de respeto al pueblo. Los políticos no deben ir a ese evento. Yo creo que ellos tienen una libertad de culto, ellos tienen el derecho a creer y a asistir a cualquier iglesia, congregación, templo en el que ellos se reúnan en carácter privado, no de una forma para hacer propaganda, porque han habido tantos gobernantes que han utilizado ese anzuelo religioso para convencer al electorado. Y como gobernante, ¿cómo yo respondo a aquellos que no creen en el cristianismo? ¿Cómo yo le respondo a los santeros, a los paganos, a los musulmanes? Hay que establecer un marco dentro del cual haya una separación clara de Iglesia y Estado, porque ellos eligen asistir a este tipo de eventos, porque saben que la mayoría del país pertenece a este tipo de religiones, a estas religiones, y yo creo que eso es una falta de respeto. Y una pregunta, en cuanto a los líderes religiosos que se vinculan a movimientos políticos y que pueden levantar fondos para ayudar a políticos, ¿qué piensa usted? Pues mire, de la misma manera yo creo que ellos tienen dentro de sus respectivas religiones unos mandatos a seguir. El propio Papa le ha llamado la atención a varios obispos en varios lugares por estar metiéndose en asuntos políticos. Yo creo que no es una buena práctica, deja mucho que decir. Y en Puerto Rico tenemos un caso problema en que no hemos podido separar. Uno va a las actividades públicas, siempre haces una oración, y no es que esté mal. Yo quiero que la gente entienda que es que simplemente para que el sistema pueda operar tiene que haber esa división, y lo vemos también en la tributación de las iglesias. Cuando se hace una exención a que las iglesias tributen y a que paguen solamente $1 por los terrenos que ocupan, entonces no se respeta el principio de capacidad económica que rige la tributación. Tenemos personas que tienen estas distintas entidades religiosas, tienen sus aviones, sus carros de lujo, sus mansiones, mientras que los creyentes están allí, o sea, sudando la gota gorda, como dicen por ahí, para pagar sus contribuciones, y a estas iglesias de igual manera no se les está pidiendo, violando entonces esa separación de iglesia y Estado. ¿Usted cree en el cristianismo? ¿Usted lo practica? Volvemos a lo mismo, Ferdinand. Yo creo que como candidata a la gobernación, eso es una pregunta que no es relevante a mi candidatura, y yo creo que es algo de carácter privado. Pero ¿usted no cree que la gente que pertenece a diferentes religiones, los católicos, los evangélicos, deberían saber si usted es evangélica, es católica, pues, si practica la religión? Si no la quiere decir, no lo diga. Pero no, honestamente, yo lo que pasa es que yo no si quiero no caer. cree en Dios, pues también. Yo no quiero caer en lo que han caído todos los otros candidatos, porque yo estoy aquí para representar cuáles son mis propuestas de cara a una candidatura a la gobernación. Y yo estoy aquí para presentar cómo yo voy a salvaguardar todos los principios que establece la ley, empezando por nuestra Constitución. Y de igual manera voy a defender el derecho a los religiosos a su libertad de culto y a que el Estado no entre en materia religiosa. Y de la misma forma voy a defender el resto de los ciudadanos para que entonces las religiones no puedan intervenir en la toma de decisiones para distintas políticas y leyes usted que va a puedan desligar afectar. una cosa a la otra. Usted no va a vincular en ningún momento yo voy a la política con la defender religión. yo voy a defender nuestra Constitución cabalmente. Pero es porque perdóname, Yolanda, ¿es porque cree en ese principio o es porque no cree en el cristianismo? No, es porque yo creo que la Constitución está ahí para salvaguardar la igualdad de los derechos de los ciudadanos. Y
¿cómo yo voy a defender esa igualdad si dentro de un mismo marco, dentro de un mismo foro, yo tengo que complacer distintas ideologías religiosas? No se puede. Es por eso que un gobernante, un líder político, tiene que desvincularse de eso para poder hacer su trabajo correctamente, porque su trabajo es representar a todos los individuos de igual manera. De hecho, esta semana, o la semana pasada, mejor dicho, una empleada federal, una empleada de un estado, que se supone que entregara documentos que son de solicitud de matrimonio, fue ordenada por un tribunal y de hecho fue encarcelada. Recientemente la acaban de sacar, la acaban de liberar. Sí, pero precisamente porque ella no estaba ejecutando el trabajo para el cual fue empleada en el estado en que estaba trabajando. Es una función gubernamental y volvemos a lo mismo, hay un principio que rige en las funciones gubernamentales. Hay veces que han comparado este tipo de ideas con lo que fue el movimiento de segregación entre blancos y negros en los Estados Unidos. A medida que los tiempos cambian, las personas tienen que empezar a adaptarse a ciertos cambios. Hay ciertos grupos minoritarios que no han contado con la igualdad de derechos por años. Y poco a poco las distintas sociedades van haciendo estos cambios. Ese cambio paulatino también tiene que estar en sus ciudadanos y va a ser, muchas personas se resisten, es difícil, pero imagínense que en cierto momento dado no querían permitir que estudiantes negros fueran a la escuela, a cierta escuela, una escuela de blancos que era la más cerca que le quedaban. Si esos empleados gubernamentales no se hubiese obligado a que implementasen esas leyes, hoy en día no hubiese la misma justicia y los mismos derechos para los negros y para los blancos. O sea que es algo que toma tiempo, es difícil de tragar, más cuando son temas que nos tocan tan de cerca, pero poco a poco estos ciudadanos se tienen que mover a que lo que es justo para unos, y como lo mencionó el señor Rashki, dijo que si no es justo yo no lo voy a respetar. En ese sentido, la justicia ¿de quién? No puede ser una justicia relativa, tiene que ser una justicia objetiva donde sea la misma justicia para todos.